presentar a nuestra compañera Silvina Brochero, quien nos ha traído un excelente informe que refleja la situación sumamente complicada que están transitando los comerciantes en Córdoba. Gracias por venir, Silvi. No, gracias a vos por la invitación, Sime. Realmente una situación muy complicada en esta época de pandemia. Han permanecido durante muchos meses cerrados. Recién volvieron a abrir sus puertas en horario reducido el 11 de mayo. Desde marzo. Claro, ni hablar que venía una situación complicada de retracción de consumo. A eso le sumamos la pandemia, a eso le sumamos que se abrieron las puertas y la actividad no es la misma. La actividad no es la misma. Se abrieron las puertas recién el 11 de mayo, después en horario extendido el 22 de mayo y las grandes superficies ahora para el Día del Padre. Muy complicado, porque a pesar de que están abiertos, ellos exigen mayor apertura en los horarios, mayor extensión, pero la gente no compra, no hay platas. Claro, la situación pre-pandemia está muy lejana a los números que ofrece el comercio hoy, ¿no? Tal cual, sí, muy complicada la situación y muchos, eso es lo más triste a la hora de elaborar el informe, muchos debieron cerrar sus puertas. Por lo tanto, muchas personas se quedaron sin su fuente laboral y muchas familias sin un ingreso para poder sostenerse. Claro, muchas veces lanzamos números, lanzamos estadísticas y detrás de cada comercio hay historias, ¿no? Hay familias que se quedaron sin su trabajo, hay empresarios que habían puesto ese negocio con muchísimo esfuerzo y volver a pensar en reabrirlos me parece que es una utopía. Claro, muchos se han reinventado a la hora de hacer notas con ellos, que fueron los protagonistas de este informe cerrado por pandemia, así le pusimos de nombre. A la hora de eso, muchos se reinventaron, hicieron lo que es la venta online. Que bueno, eso fue una alternativa, pero otros no se pudieron reinventar y tuvieron que cerrar sus puertas. Y realmente la situación es crítica. ¿Vos has ido al centro, has recorrido el centro en el último tiempo? Sumamente impactante, un montón de negocios cerrados en el centro, en los shopping centers. Es una postal también, sí, que impacta, ¿no? Impacta mucho cómo ha cambiado el aspecto del centro y también, como vos decías, de las grandes superficies. Muchos negocios cerrados. La verdad que ha habido muchos que no han podido con esta pandemia y han debido cerrar sus puertas y lamentablemente muchas personas sin trabajos. Bueno, y distintas estrategias, ¿no? Lo comentabas recién. Algunos que ya tenían una plataforma digital pudieron sobrellevar este momento. Otros intentaron distintas estrategias, no pudieron, cerraron. ¿Y cuántos le buscaron la vuelta cambiando el rubro, cambiando el producto que ofrecían o el servicio? Claro, acá en el informe podemos ver nota con alguien que vende ropa para personas mayores. ¿Cómo se reinventa esa comerciante? No hay forma. No hay forma. Si yo a través de toda esta pandemia empecé a comprar a través de las redes sociales, pero la gente que es mayor, ¿cómo hace para comprar a través de las redes sociales? No hay forma. Claro, y por otro lado, ¿cuál es el reclamo principal? Tiene que ver con la cuestión impositiva, porque si bien estaban cerrados, los impuestos seguían llegando. Los impuestos seguían llegando, los alquileres son sumamente costosos, de acuerdo al lugar donde vos tengas el comercio, realmente es sumamente costoso el Avenida más cara. Avenida más cara. Imagínate si tenés empleados. Los empleados les tenés que seguir pagando. Realmente es imposible. Haces las cuentas y no te cierran los números. Bueno, hay una frase muy fuerte que expresaba que los comerciantes no solo que están transitando esta situación problemática, sino que se han transformado en deudores. En deudores, claro. Una situación más preocupante al mediano y largo plazo. Claro que sí, y realmente el futuro que tienen es muy incierto, porque no se sabe en qué momento se van a reactivar la venta, porque realmente el impacto económico que provoca esta pandemia es muy grande. Entonces, ¿cuándo van a reactivar la venta? Y no se sabe qué es lo que va a pasar, y como vos recién lo describías, era un rubro que venía muy complicado y muy golpeado por la crisis económica. Nos vamos ahora entonces a ver el informe. No sin antes nombrar a mis compañeros que estuvieron en este informe. Gran trabajo. Gran trabajo de Gastón Gijena, de Marcos Geno, que estuvo una edición espectacular. Así que bueno, así quedó este informe cerrado por pandemia. Lo compartimos, tiene que ver con la actualidad, el momento que están transitando los comerciantes a través de este parate productivo en pandemia. Toda la Argentina deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Con estas palabras, el presidente Alberto Fernández daba por iniciado el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, quedando así la actividad comercial paralizada. El centro de Córdoba ha sido sumamente castigado. Si bien venimos de una recesión, esta crisis empezó a agudizarse mucho más con esta cuarentena.
Los negocios que han cerrado son los que se encuentran en las avenidas comerciales. ¿Pero por qué? Porque son los locales más caros. El 50% de los negocios encuestados ha sufrido pérdidas. De ese 50%, el 32% va a continuar operando tal como venía haciéndolo. El 23,5% va a reducir su tamaño y el 11,5% cerrará sus puertas. A nivel provincial hemos hecho una encuesta más modesta. Sobre 1.335 cuadras hemos relevado 240 negocios cerrados y 1.100 negocios activos. Hay un 82,1% de negocios ocupados y un 17,9% de negocios vacíos. Pero en general todo el comercio está mal. Muchos trabajadores se quedaron sin su fuente laboral y el 2,5% de las familias se quedaron sin su sustento. Hoy la actividad comercial se ha retomado, pero nos preguntamos, ¿cómo hacen para afrontar el pago de salarios y de impuestos? Realmente esta pandemia ha calado hondo en la economía de los comerciantes y una frase que se repite a diario es volver a empezar. ¿Cómo has vivido esta etapa de cuarentena? Al principio estuvimos casi 50 días sin hacer absolutamente nada. Yo comencé la temporada, o sea, viajé, compré, me llegó la mercadería y cerré. Nosotros somos marroquineros desde hace 20 años aproximadamente. Es una empresa familiar, la cual hoy la estamos desarmándola. ¿Cómo van las ventas? Magras, muy magras. Mal, porque no tengo una clientela que no es la clientela que se puede hacer de venta online. Aquel que no pueda reconvertirse va a morir. Es así. Algunos comerciantes han encontrado una reinvención de su negocio, entonces por ahí el home office ha hecho que a posteriori puedan llegar a seguir vendiendo sus productos. No nos sirven los números y ahora estamos sobreviviendo. Los impuestos y servicios siguen llegando, los propietarios de los locales que te preguntan si te quedas o te vas. Luego de los alquileres viene otro costo muy alto, que es el servicio eléctrico. Se hace imposible llevar adelante todos los gastos, los impuestos, el alquiler y demás. En muchos casos hay bonificaciones. Por lo general hemos tenido una respuesta excelente por parte de los inquilinos. Estamos hablando de alquileres que llegan a los 200.000 pesos mensuales. En algunos casos, como en las galerías, es un poco más crítico. Ellos que viven a diario de la venta que se producen en sus locales fueron uno de los sectores más perjudicados, quedando así las galerías prácticamente vacías. Y también uno va en el auto, caminando y ves la recta Martinoli, zona sur, con locales vacíos. No puedo cerrar mis puertas, ¿viste? Tengo que tratar de sobrellevarlo y decir, bueno, hasta que pueda aguantar. Me sentía el músico del Titanic. Yo seguía con la balada para que todo el mundo bailara y se distrajera y que mi vida se iba hundiendo. Quiero encontrarle la vuelta para pensar que de alguna forma vamos a estar más tranquilos y que cuando esto se acomode vamos a volver a arrancar. Se va una parte de mi vida, no puedo decirte de otra manera. Es mucho dolor, mucha angustia e impotencia. Es un golpe fuerte. Es fuerte porque es tu proyecto. Hemos pasado por crisis, las hemos enfrentado, las hemos superado, pero esto no. Puede volver a ver este informe en cba24n.com.ar. Nosotros en Crónica Central hacemos la pausa, ya venimos. La ciudad se queda sola y nadie me da